Amén. Gloria al Señor para siempre. Le damos la gloria a Dios porque a Él le pertenece, como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos dicen que al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la honra y sea la gloria y la alabanza por todos los siglos. Y es por eso que siempre le damos gloria a Dios, porque Él se lo merece. Y segundo, porque a Él le pertenece la gloria. Como dijo por ahí el siervo David, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. La gloria no es para los hombres, la gloria no es para nosotros. La gloria es de Dios. Y hermanos y amigos también que nos oyen, hoy en día vengo a hablarle en el nombre del Señor una palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu desde hace mucho tiempo ya, para que yo pueda compartir en el día de hoy. Yo quiero pedir a todos aquellos que se conecten o que más tarde escuchen este mensaje, pues en esta ocasión, y como lo he estado haciendo últimamente, me limitaré un poco en responder quizás algunos saludos, puesto que quiero ir directamente a la palabra del Señor. Así que la palabra de hoy es una palabra profética y es una profecía para todos los burladores, para todos los escarnecedores, que es otra palabra que se refiere a burlador. Y vamos a tomar las palabras de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Y serán las palabras a las cuales le daremos lectura en esta tarde. Yo le pido, en el nombre del Señor, que comparta esta palabra y que llame a sus amigos, a sus familiares que estén ahí cerca, para que puedan escuchar el mensaje en el día de hoy. La palabra de Dios va a estar en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Y vamos a hablar esta palabra que, como usted ve el título ahí, dice profecía en contra de los burladores. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Después, Eliseo salió de allí hacia Betel. Subía por el camino, cuando unos muchachos, unos jóvenes, salieron de la ciudad y se burlaban de él, se burlaban del varón, diciendo: sube, calvo, sube, calvo. Miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Salieron, dice, 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. De allí se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria. Amén. Palabra de Jehová. Vamos a presentar por esta ocasión una oración. Vamos a presentar esta palabra al Señor. Créame que me es difícil. Me cuesta, amados hermanos, compartir mensajes como estos. Pero la palabra de Dios es la palabra. Y dice la Escritura que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para reprender al hombre, a la mujer cristiana, a fin de que el hombre y la mujer sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. La Escritura dice que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Para el que ama a Dios no hay palabras malas, todas son buenas.
Para el que ama a Dios, toda la palabra le va a ayudar a bien. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de nuestro gran Señor, gran libertador Jesucristo, nos presentamos ante ti, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas a las gentes que oirán esta palabra. Que aquellos, Dios mío, que están en el error y que serán confrontados por tu palabra, por el mensaje, por favor, Señor, que se arrepientan para que tú tengas de ellos misericordia. Que tu Espíritu Santo en esta tarde, Padre, se mueva con libertad, convenciendo de pecado, Dios mío. Ayuda a la gente, aún a los hermanos que están en esta falta, Dios mío, la cual hoy expondremos por tu palabra. Padre, bendice a tu pueblo y ten de él misericordia. Te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la palabra de hoy es para todos aquellos que son burladores, para todos aquellos que se burlan. Aquí podemos entender y podemos leer y entender el mensaje. Les voy a explicar en breves palabras. Antes de que aconteciera este acto que acabamos de leer, Eliseo se encontraba con el siervo Elías. Cuando ve Eliseo que Dios usa a Elías para llamarlo a él, para llamar al varón de Dios a Eliseo, Eliseo se allegó a Elías, se allegó a un buen hombre de Dios. Él había oído que Elías oraba y el cielo se cerraba. Él había oído que Elías oraba otra vez y el cielo se volvía a abrir. Y él había oído que Elías hablaba con Dios y que Dios le respondía. Eliseo había oído que Elías hacía descender fuego del cielo, que era un profeta con fuego. Y él dijo, yo quiero estar con él. Yo quiero allegarme a él. Yo quiero ser como él. Y siguió a Elías, este varón llamado Eliseo. Mas llegó el tiempo en que Dios tenía que llevarse a Elías. Pero Eliseo quería mucho a Elías. Elías le dijo, quédate acá, yo voy a tal lugar, Dios me va a llevar. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Iré donde tú quieras que vaya. Y Elías le dice, tengo que irme, Eliseo, pero pídeme lo que tú quieras y Dios te lo dará. Y Eliseo le pide una doble porción de lo que portaba Elías. Y llegó el momento en que iban caminando por el camino y Dios se llevó a Elías, al varón de Dios, con fuego se lo llevó hacia arriba, en un torbellino de fuego. Y le fue concedido a Eliseo lo que él le había pedido a Elías, que era una doble porción. Entonces, cuando Dios se lleva a Elías, Eliseo va camino a Betel y aparecen unos muchachos. Y estos muchachos se empiezan a burlar del varón de Dios. No se burlaron solamente de la unción que él tenía y de lo que Dios había puesto en él, sino que en palabras más simples que hicieron decirle a Eliseo, ya pues, así como subió Elías, sube tú también, pues. Por eso que le decían, sube, calvo, sube. Como diciendo, pégate un brinquito. Así como Elías subió, a ver si tú eres de Dios. A ver si es verdad que Dios te usa. Sube tú también como él. Y se empezaron a burlar del hombre del Señor. Esto molestó mucho a Eliseo. Eliseo era un hombre misericordioso. Si usted lee de ahí en adelante las obras que él hizo,
cómo él tuvo misericordia del pueblo asirio cuando buscaba para destruirlo. Eliseo fue un hombre de misericordia. Alimentaba a sus siervos, sanó a cuanta gente que no era ni siquiera del pueblo de Israel, entre los cuales estaba Naamán el sirio. Pero esto molestó al varón, porque no fue lo que le hicieron a él, sino a lo que Dios había puesto en él. Se burlaron de la unción de Dios que Dios había puesto en Eliseo. Se burlaron del hombre de Dios. Y esto irritó tanto al varón de Dios, que él maldijo a esos burladores, a esos burlones, a esos escarnecedores. Y los maldijo en el nombre de Jehová. Y dice la Escritura, en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 24, que aparecieron dos bestias, dos osas, y despedazaron, quebrantaron a 42 jóvenes, 42 muchachos. Luego voy a seguir qué profecía tiene esta palabra para el futuro. Los burladores. La Biblia dice en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni andado en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores, de burladores se ha sentado. Y yo voy a ser claro. ¿A qué burladores se está hablando la palabra? ¿A qué burladores se está refiriendo? Y voy a ser claro y voy a ser conciso. Está hablando de aquellos hombres, de aquellas mujeres que han usado la obra de Dios, que han usado el evangelio del Señor, que es santo y sublime, para hacer mofa de él, para divertir a la gente, haciendo memes y cuantas burlas de la obra santa del Señor. No quiero dar nombre, pero ganas me sobran de cuánta gente tengo en mi canal, en mi Facebook, burlándose del evangelio, usando el evangelio del Señor para hacer reír a la gente. Y ahí colocan el corista cuando llega tarde, el pastor cuando reprende al hermano, cuando voy a la casa de mi amigo y tiene a su madre que es cristiana. Y ya han usado la obra de Dios para hacerse famoso, para hacer mofa, para reírse y para congraciarse con el mundo. A ti burlador, a ti burladora, que ha usado el evangelio santo, el evangelio sublime, el evangelio que le costó la sangre a Jesús, el evangelio que le costó la espalda partida al Señor. Lo que tú has sembrado, eso tú vas a cosechar. Como te has burlado de la obra de Dios, como ha usado el evangelio potente de Jesucristo, publicando puras cosas burlescas de la obra de Dios. ¿Por qué no te ríes de otras cosas? ¿Por qué no usas otra cosa para burlarte? ¿Por qué usas la obra? ¿Por qué usas el evangelio? ¿Por qué usas la palabra de Dios? Para hacer reír a la gente. ¿Qué te crees, que el evangelio es un circo? ¿Qué te crees, que la palabra de Dios es una comedia, es el Condorito? ¿Saben por qué la gente se ríe? ¿Saben por qué cristiano me daría lo mismo que fuera el mundo?
Que el mundo haga lo que quieran, están ciegos, están perdidos. Pero hombres que profesan ser hijos de Dios, que profesan ser salvos, ¿cómo puede ser posible que hombres cristianos se presten para burlarse y empañar el Evangelio Santo de Cristo? ¿Quién tú te crees que eres? ¿Viste alguna vez a los profetas? ¿Viste alguna vez a los apóstoles? ¿Viste alguna vez a Cristo burlándose de su obra, haciendo mofa de lo que es el Evangelio? ¿Dónde en la palabra de Dios? Muéstrame un texto, una palabra, donde diga que yo puedo usar la palabra y el Evangelio para reírme. Por ahí andan algunos diciendo que todo tiene su tiempo, que hay que reírse. Claro que todo tiene su tiempo, pero no usemos la palabra de Dios, no usemos el Evangelio de Dios, no usemos el Espíritu Santo del Señor que Él nos ha dado para transformarnos y santificarnos, para reírnos y hacer mofa y burla de la obra. El apóstol Pablo fue claro en las palabras que él dijo. En 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Mas las palabras de la cruz, las palabras de Dios, el Evangelio de Dios, es locura para los que se pierden. Claro, es locura, es de burla, es de chiste para los que se pierden. ¿Por qué tú te burlas de la obra? ¿Por qué usas la palabra para hacer reír a la gente? ¿Sabe por qué? Porque aún estás perdido. Por eso para ti el Evangelio existe. Para ti el Evangelio es hacer un meme. Para ti el Evangelio es hacer chistes cristianos. Porque aún no has sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Aún no has tenido un encuentro con Dios. Aún estás perdido en tus pecados. Más para nosotros, dijo Pablo, para los que creemos, sabemos que el Evangelio no es de chiste, no es de burla, es poder y potencia que cambia al pecador. Aleluya, santo es el Señor. Los que hemos conocido que el Evangelio cambia y transforma al pecador, sabemos que es potencia y poder. Sabemos que es potencia de lo alto para cambiar al más vil pecador. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que ustedes, hijos de Dios, se presten para pisotear el Evangelio del Señor? ¿Tú te crees que a Jesús le costó caro? Le costó barato, perdón. ¿Tú te crees que a Jesús le costó barato que tú tengas la salvación que tienes? Quiero recordarte una cosa, y siempre lo digo aquí en la iglesia. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Según los estándares de Dios, si nosotros tuviéramos que pagar por nuestros pecados para ser perdonados, sería con la muerte. Jehová habló por labios del profeta y dijo: el alma que pecare morirá. Pero dice la Escritura que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los pecadores, Cristo tomó nuestro lugar y Él murió por nosotros. Él tomó tu lugar. La cruz era para ti. Los latigazos eran para ti. Las burlas eran para ti. El costado traspasado era para ti. La corona de espinas era para ti. Sentirse solo la cruz era para ti. Pero tenía que cumplirse las palabras dichas por el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados. Molido. Le sacaron tanta carne a Jesús que Él dijo por el labio del profeta: contar todos mis huesos yo puedo.
Él veía su pierna, él veía hueso, veía el fémur ahí en la pierna. Él veía su costado, él veía su costilla. Él veía su brazo, hueso, contar todos mis huesos puedo. Y le sacaron tanta carne del cuerpo a Jesús que contar todos sus huesos él podía. Cuando le pusieron la cruz, era hueso y palo. Y tú vas a prestarte para burla. Y tú te vas a prestar para usar el evangelio para hacer reír a la gente. ¿Por qué no te ríes de ti? ¿Por qué no te ríes de otra cosa? ¿Por qué usas el evangelio? Porque aún no eres salvo. Porque aún no has tenido un encuentro con Dios. Porque los hombres que tuvieron un encuentro con el Señor, todos ellos se sintieron morir. Nada de burla, nada de risa, nada de jajaja, nada de meme. El que tiene un encuentro con Dios sabe que la cosa es seria. Isaías capítulo 6. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque mis ojos han visto a Jehová. Apocalipsis capítulo 2. Cuando Juan ve a Jesús cayó como muerto. Daniel capítulo 10. Cuando ve al Señor se desmayó como muerto. Gedeón cuando ve al Señor sintió que se iba a morir. Y así la lista es larga. Los que hemos tenido un encuentro con Dios sabemos que la cosa es seria, que no es de chiste y que tampoco es para burla. Para los que se pierden, para los que no han sido salvos, ni han sido bautizados con el Espíritu Santo del Señor, es locura el evangelio. Lo usan para chiste y para broma, porque aún no te has encontrado con el Señor. Aún no has sido bautizado con el Espíritu Santo, aún no has sentido dentro de ti esos ríos de agua viva que convencen al pecador de pecado. Si el Espíritu de Dios estuviera en ti, no te burlaría de las cosas de Dios. Pero para nosotros que hemos conocido al Señor y hemos conocido el Santo Evangelio, sabemos que el Evangelio es de poder, de cambio, de santidad, aleluya, y de potencia. Santo es el Señor. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 6 en adelante, Pablo le dice al joven Tito: enseña a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Saben ustedes que los más prudentes en las palabras debiéramos ser los cristianos? Aunque no hayamos ido a cursos de teología, aunque no hayamos aprendido idioma, aunque el lenguaje éramos un cero a la izquierda, pero el cristiano verdadero debiera ser prudente en sus palabras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: enseña a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿De qué prudencia está hablando? Segunda de Samuel, capítulo 16. La Biblia habla del rey David. Dice que David tenía algunas cualidades, entre las cuales dice que era joven prudente en sus palabras. Y Jehová estaba con él. El cristiano debiera ser de palabras prudentes, de palabras elocuentes, porque la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo. Y en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2, dice que el Espíritu Santo es palabra de sabiduría, de consejo y de inteligencia. Y aunque no hayamos ido a la universidad ni en institutos hemos estudiado, el que tiene el Espíritu Santo tiene que ser prudente y tiene que ser sabio en sus palabras. La Escritura dice en el libro de Proverbios que la lengua de los sabios es medicina. Que el hombre prudente refrene sus labios. En nosotros no debiera haber burla. ¿Cuántos cristianos burlándose unos con otros? Buena pu, nariz de qué sé yo. Hola pu, orejas de qué sé yo. Buena pu, guata de qué sé yo. No hay una diferencia con el mundo. ¿A dónde se vieron ustedes a Cristo saludando así a los apóstoles?
Las palabras más elocuentes debieran ser las de los cristianos. Cuando Pedro predicó el Evangelio con los apóstoles en el libro de los Hechos capítulo 2 y fueron bautizados y llenos con el Espíritu Santo, la gente se maravillaba y decía: ¿quiénes son estos? Estas no son gente pescadora, hombres del vulgo sin letra, pero había elocuencia en sus palabras, porque estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de la sabiduría, y eran hombres que hablaban las maravillas de Dios con palabras tan elocuentes, con palabras sabias. El cristiano debiera ser prudente en sus palabras. No debiera haber entre nosotros burlarlos unos con otros de los defectos. Nosotros debiéramos ser los hombres más prudentes de los que hay en el mundo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús predicaba la palabra, aunque no fue a un curso de teología, ni estudió en los grandes institutos, claro que no era el simple hijo del carpintero José, de una familia muy humilde, pero cuando abría su boca, la gente decía: ¿pero quién es? ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde tiene estas palabras y esta sabiduría? El cristiano y la cristiana debieran ser prudentes en sus palabras, elocuentes en su forma de hablar. Cuando se saludan con los hermanos, nada de defecto. Buena, guata de qué sé yo, orejas de qué, ojos de qué sé yo. Hola hermano, Dios te bendiga. Dime cómo estuvo tu día. Hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Elocuencia, prudencia en las palabras. Hoy en día el cristiano se saluda como se saluda al mundo. Buena, pues no hay un cambio. Todos aquellos que se han burlado de la palabra de Dios, no voy a dar apellido ni nombre, pero espero en el Señor que puedan atender al consejo, porque esta palabra es una palabra profética, la cual Dios va a cumplir a cabalidad. Yo quiero decirte, tú que usas la obra de Dios para burlarte, colocas memes cristianos haciendo burla de la obra de Dios, predicando un evangelio de burla, enseñándole a la gente un evangelio diferente, presentándole a la gente, a los pecadores, un evangelio de burla, desiste. ¿No sabes tú que la palabra dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, cualquiera, aún un ángel del cielo, que anunciase un evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, sea maldito? Hay un solo evangelio, y el evangelio que conocemos, que predicó Pablo, que predicó los apóstoles y Cristo, es un evangelio santo, de poder, de cambio, de gloria. ¿Y tú qué evangelio le estás presentando a la gente? Donde la gente puede llegar a la obra y usar la palabra. Han usado el púlpito, han usado los templos para hacer videos burlándose de la obra de Dios y usando la obra de Dios para hacer reír a la gente. Mira, en el Salmo capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice que Jehová se burlará de todos ellos, porque con la vara que tú has medido, Jehová te va a medir a ti. Y por cuanto tú te has burlado de la obra del Señor y has usado el santo evangelio de Dios y has menospreciado el Espíritu que Dios te ha dado, Dios también se burlará de ti. Si hoy tú no te arrepientes y dejas de usar la obra, hermano querido, para hacer burla de la obra de Dios. El texto que leíamos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23 al 24. Aquellos jóvenes que fueron destruidos por aquellas dos osas, aquellas dos bestias, fueron 42 jóvenes en total que se burlaron del hombre de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Las dos osas representan las dos bestias de la gran tribulación
que está escrita ahí en Apocalipsis capítulo 13. Y los 42 jóvenes significan 42 semanas, 42 meses. Que eso equivale a 3 años y medio, si mi mente no me falla. Y van a ser los años donde va en toda su autoridad y poder, va a actuar la bestia y el falso profeta. Las dos bestias del Apocalipsis. Y todos aquellos burladores que se han estado burlando del santo evangelio del Señor y de la obra de Dios, hermanos, pasarán por la gran tribulación. Y allí dice el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 4, si mi mente no me falla, que Jehová se burlará de todo ello, porque con la vara que has medido Jehová te medirá. Y dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. ¿Cómo se te ocurre, hermano querido, usar la obra de Dios para burlarte? Dios no va a dejar que su evangelio sea de burla y que su palabra sea de burla. Dios no puede ser burlado. Dios no va a permitir que uses la obra de Dios para burla. ¿Acaso no has visto con tu ojo lo que pasó allá en Los Ángeles, California? Que momentos antes de esta terrible y horrible catástrofe se burlaron de Dios en aquel evento que hicieron. ¿Sabe por qué? Porque escrito está: no os engañéis, no os turbéis, no pienses otra cosa. Dios no puede ser burlado. Hermano y amigo, no te burles de la obra de Dios. No uses la palabra para burlarte, no uses el evangelio para burlarte, no uses a tu hermano para burlarte, no uses al pastor para burlarte. Haz cualquier otra cosa, pero no uses la obra, porque Dios no puede ser burlado, ni en esta vida, ni en la vida venidera. Jamás Dios permitirá que alguien se burle de la obra y no reciba su justa retribución. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios tenga de ti misericordia. Aquellos 42 jóvenes representan 42 meses, 3 años y medio. Le vieron la cara a las dos bestias. Esas dos bestias destruyeron a esos 42 jóvenes. Y esos dos osos representan las dos bestias de Apocalipsis. Esos 42 muchachos representan 42 semanas, 3 años y medio, donde será la gran tribulación. Y allí todos aquellos que se burlaron van a pasar por la gran tribulación. La cosa es seria. Y yo te aconsejo que no uses más la obra de Dios para burlarte. No uses más la obra de Dios para hacer burlas, para hacer memes y cuánta cosa. Jesús le dijo a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano y amigo, si tú quieres puedes compartir esta transmisión. Si tú quieres puedes compartir este mensaje. Y yo te exhorto, por favor, no hagas tal de usar la obra de Dios para hacer reír a la gente. Lo más prudente debiéramos ser los cristianos en nuestras palabras. Hay gente que me ha dicho: pastor, que fome es usted, porque yo no me río cuando se echan talla unos con otros. ¿Cómo yo me voy a reír que tú le digas a tu hermano guatón, panzón, ojón, orejón, narigón? ¿Cómo yo me voy a burlar de eso? Si yo antes era un burlador, pero ahora en Cristo me ha cambiado. Y ahora me puedo reír, me puedo sonreír, sí, pero de tales cosas jamás. Que Dios te bendiga. Que le habla el pastor Benito Torres, Chile, Biobío, Cañete. Que Dios les bendiga y por favor compartan la transmisión para que mucha gente sea alcanzada por esta palabra y salgan del error, hermanos amados. Gracias por la sintonía. Y será hasta el próximo lunes, si así nuestro Dios lo permite y nos concede vida y nos concede salud. Muchos cariños para todos y que el Espíritu Santo del Señor
sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén.